Vamos a tener un mensaje que tiene mucho de fundamento y que si usted nos ve por televisión o está aquí y usted pues no ha pasado por un entrenamiento cristiano, pues escuche con atención. Si usted es cristiano, vamos a repasar conceptos que muchos de ustedes ya conocen, pero hay algo bien importante que es esencial. La Biblia dice que para ir a la gloria hay que nacer de nuevo espiritualmente, que se llama la conversión. Pero también habla de otra conquista. Además de conquistar mi pecado, Cristo en la cruz, y yo por fe le entrego mi corazón y recibo el perdón y me hago miembro de la familia de Dios. De ahí en adelante comienza otra conquista, no ya del cielo, porque ya soy parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Esa conquista es de mi yo. Porque venimos como estamos en nuestra humanidad, con hábitos, cosas aprendidas que no son bíblicas o que son contrarias a la Biblia. Y entonces viene la segunda batalla. La primera es con mi carne, que en el caso mío me negaba a abandonar mi estilo de vida, me rehusaba a ir a la iglesia, ¿verdad? Porque estaba acostumbrado a vivir. Mi familia nunca visitaba una iglesia, ni mi papá ni mi mamá tampoco, que no fuera por una boda o algo así. Así que uno primero debe pensar que hay que dar un paso de fe, ¿verdad? Que es entregarle la vida y los pecados a Cristo. Por eso Él murió en la cruz. Pero uno nace de nuevo, es hijo de Dios. Pero hay un viejo hombre, hay una naturaleza que tiene costumbres, hábitos, ideas, conceptos que contradicen la palabra de Dios. Y entonces viene otra segunda lucha. La del nacimiento espiritual es instantánea. Cuando tú crees de corazón y le entregas tu vida a Cristo, pasas de muerte a vida. La lucha con el yo creo que continúa toda la vida. Pero también glorifica a Dios que busquemos agradarle, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 19 del 1 al 14, porque el título del mensaje es Gloriosas cosas hechas por un Dios de gloria, o cosas gloriosas hechas por un Dios de gloria. Las cosas que hizo Dios, que ha hecho Dios por nosotros. Lo que ha hecho Dios en la creación, que como la tenemos ahí al lado, pensamos que eso siempre debió haber sido así, o que siempre eso ha estado ahí. La Biblia dice que nada de lo que hay existía al principio. No había vacío. Dios creó los astros, los planetas, el aire, el agua, el sol, la luna, todos los animales, las plantas. Así que nos convertimos a Cristo y después vamos a caminar con Él, a aprender, ¿verdad? Leemos el Salmo 19, del 1 al 14, es una lectura un poquito larga, nos ponemos de pie. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría.
No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante, para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, está hablando del sol, es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, no es lo mismo creer en Dios que convertirse al Señor. Si tú vas por ahí por las calles y le preguntas a todos los que encuentres, posiblemente más del 95% de la gente te va a decir que cree en Dios. ¿Tú eres ateo? No, yo no sé. ¿Tú crees? Sí, yo creo en Dios. Es una creencia intelectual, ¿verdad? No implica transformación. No es lo mismo creer en Dios que convertirse a Dios. Cuando yo creo que Dios existe, creo lo que creen todas las religiones del mundo. Una de las pruebas de que Dios existe precisamente es lo que llaman la prueba antropológica. La antropología es el estudio de las culturas humanas del mundo. Eso es una ciencia, un estudio de las diferentes culturas del mundo. Y no se ha encontrado una tribu de esas que viven en el medio de Borneo o en medio del Amazonas, que no han visto nunca otros, porque hay gente que vive tan aislada. Por ejemplo, el Amazonas es tan inmenso que hay tribus que hablan 100 personas, 50, 100, que hablan un lenguaje que no lo habla más nadie en el mundo ni en el Amazonas. Son una nación, son 100 personas que son una nación, porque tienen su cultura propia y su lenguaje propio, y eso en la Biblia eso es una nación. Y si tú vas y le preguntas, o vas a observar sus costumbres, ves que ellos o hacen sacrificios para algo que ellos no conocen, o creen que Dios es la lluvia, o la montaña, o el sol. Si vamos a las sociedades antiguas, la gente de Egipto, la gente de los incas, los aztecas, los mayas, tú ves que hacían grandes tumbas para los reyes. Y ahí en esas tumbas a los egipcios los embalsamaban. A veces mataban mujeres, las esposas, y se las ponían ahí al lado, para que tuviera su mujer allá, porque era una vida que tú seguías viviendo allá. Le ponían alimentos en las tumbas, ¿verdad? Y o sea, para la otra vida. Y ahí construían esas inmensas pirámides. Son tumbas, las pirámides son tumbas. Porque creían que, o sea, la realidad es que el creer en Dios no es nada extraño en la raza humana, con diferentes variedades. Por eso yo no puedo ver un programa que creo que es de National Geographic, que dice la historia de Dios, porque lo escriben unos ateos o unos inconversos, que la historia de Dios es lo que creen los musulmanes, lo que creen los hinduistas, lo que creen los del Amazonas, lo que creen los tribus de Borneo, lo que creen los católicos, lo que creen los protestantes, lo que creen la historia de Dios. Todo es Dios. O sea,
La historia de Dios es que cada cual escoge cómo cree en Dios. Esa es la manera, ese es el approach. Cada cual, de acuerdo a su cultura, escoge su manera de llegar a Dios, ¿verdad? Claro, no creen en la palabra, no tienen la palabra como fuente de inspiración y por lo tanto son ateos o inconversos tratando de decirnos a nosotros la historia de Dios. Yo no lo puedo ver porque sé que no tiene nada que ver con la Biblia ni con nada. Es más, te sacan de la palabra y te meten a... ¿verdad? Entonces, la realidad es que no es lo mismo creer en Dios que es el comienzo, es importante que tú des ese paso de fe. Si tú estás aquí, estás aquí hoy, nos ves por la televisión, ¿verdad? Hay un número también ahí en pantalla, sí, o por internet. Es importante que tú confrontes tu vida con la realidad de que tú estás separado de Dios, porque todos somos pecadores. Y Dios hizo algo tan increíble a la razón humana, que el Dios que no necesita nada de nadie, porque es Dios completo, es Dios, haya amado de tal manera a esa gente caída, que íbamos todos de cabeza para el infierno, todos los buenos, que llaman buenos, los que ayudan a los pobres, porque tú no te puedes salvar dándole dinero a los pobres, ni cuidando enfermos, ni recogiendo niños huérfanos. O sea, eso no está mal, pero no tiene, en cuanto a la salvación, no tiene, porque la salvación no la puedes, tú no puedes sustituir a Cristo. Si tú te pudieras salvar siendo bueno, entonces el Padre es un abusador. Tú dices, Dios Padre, tú eres un abusador. ¿Por qué, hijo mío? Porque yo no necesitaba a Cristo, yo me podía salvar porque yo soy bueno. Y Padre, oye, tienes razón, es verdad. Porque entonces, ¿para qué tanto sufrimiento de mi hijo si la gente se podía salvar siendo bueno? Pero la Biblia dice que bueno no hay ni uno. Además, hay un pecado que es el pecado que viene desde el principio, que vamos a leer aquí sobre eso más adelante. Así que es importante entender, porque a veces sustituimos la vida religiosa con la transformación de la vida. La vida religiosa es importante, la Biblia nos manda a congregarnos. Somos un pueblo, una familia. No, eso es importante, está en la Biblia. La iglesia no es un invento humano, es un invento de Dios. Pero yo no puedo utilizar la rutina de venir a los domingos, a los cultos, ¿verdad? De tener mi membresía en la iglesia, coger un estudio bíblico los miércoles. Yo no puedo sustituir eso y olvidarme de mis hábitos malos, de mis pecados ocultos, porque yo voy a la iglesia. Estoy sustituyendo. Entonces, la Biblia dice que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Usted nació a una vida nueva espiritualmente hablando. Y cuando usted nació, terrenalmente hablando, de papi y mami, usted vino y no sabía ni ir al baño. No sabía buscar comida. Tuve que enseñarle. Y tuvieron que cambiarle pañales. Y tuvo que aprender a gatear. Y después tuvo que aprender a caminar, a veces cayéndose. Y tuvo que aprender a hablar. Y siguió madurando hasta que se hizo niño, joven, adulto. Y ya usted a lo mejor es padre de familia, madre de familia o abuelo. Pero usted tuvo un crecimiento que era normal. Si su hijo está gateando a los 5 años, usted dice, ahí usted lo lleva antes al médico, dice, doctor, el nene no camina, tiene 2 años y no quiere caminar, está gateando nada más, no habla, tiene 3 años y no habla. Usted dice, hay algo que no está bien. Pues imagínese uno, 20 años en la iglesia y todavía haciendo las cosas que hacía 20 años atrás cuando estaba en la calle. Entonces, o sea, usted es un retrasado, así como hay retrasado en el aspecto biológico, ¿verdad? Usted es un retrasado espiritual. Pero todos estamos en el camino del crecimiento espiritual.
Y vamos a seguir leyendo, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 3, versos del 16 al 18, dice lo siguiente. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo le pregunta a los corintios, ¿ustedes no saben lo que es el cristiano? Es que somos templo de Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo mora. Cuando usted se convierte a Cristo, usted camina con el Espíritu Santo adentro. Usted es marcado, sellado como propiedad divina. Y eso es lo que pregunta Pablo aquí. ¿Acaso ustedes no se dan cuenta que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. O sea, está hablando, ustedes tienen la santidad imputada por Cristo, no porque no es nuestro comportamiento, no somos santos. Por eso es que Dios abre la confesión. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos en el cielo, porque como somos hijos, ya no nos puede condenar. Entonces confesamos los pecados y seguimos siendo salvos. Porque la salvación es un acto instantáneo cuando usted de corazón se convierte a Cristo. Pero después usted tiene que madurar, ¿verdad? Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La humildad es bien importante en el crecimiento espiritual. La arrogancia y la altivez son enemigos del crecimiento espiritual. Por eso Jesucristo en el Sermón del Monte enfatiza tanto en los mansos de la tierra, los humildes, ¿verdad? Son los que arrebatan, los que le agradan a Dios, el manso de corazón. Nosotros disparamos nuestra fuerza espiritual. Mira lo que voy a decir, hay cosas que son contradicciones aparentes. Nuestra fuerza espiritual depende de nuestra debilidad y vulnerabilidad reconocida con humildad. Eso lo voy a salió un poema sin querer. Nuestra fuerza surge de nuestra debilidad y reconocida con humildad. Señor, yo como pastor, ¿verdad? Joel como pastor yo llevo tanto tiempo con los pies amajados. Yo llevo tanto predicando, tanto tiempo, que olvídate, ya yo no tengo ni que prepararme, ni orar, ni nada. Así ya. He predicado 14.827 mensajes. Digo, ese número me lo inventé ahora. Ese es el camino de ser pequeño ante los ojos de Dios. El camino de ser grande es, Señor, si tú quitas la mano de mi vida y de la iglesia, nada va a funcionar. Y lo que suceda no vale la pena porque es de la carne. Viene del liderato carnal de uno y no del fruto del Espíritu Santo. Es tu mano sobre la iglesia, es tu mano sobre mí, Señor, lo que nos puede llevar adelante como congregación. Así que la grandeza, uno cuando, el aspecto físico, cuando tú estás sentado y te levantas, eres más grande, más alto. En el campo espiritual, cuando tú te doblas y te humillas y te postras, es cuando más grande eres. Funciona al revés. Lo físico y lo espiritual no son necesariamente complementarios, muchas veces son antagónicos. Una cosa a un lado de otra. Entonces, el Dios de gloria, fíjate qué cosa más extraordinaria. Y yo quiero que es que es tan difícil de analizar que yo después de 40 y pico, 49 años de pastor, todavía digo, Señor, pero ¿por qué tú hiciste eso, Señor? O sea, un Dios que está completo. Vamos a leer algo de Génesis ahora, que hizo todo, ¿verdad? Que hizo todo.
que creó los cielos, la tierra, que es soberano, que lo que dice Él se hace. Él no tuvo que coger los planetas y hacerle así. Dice, sea, ¡pum! Ya estaba ahí el planeta. Que vengan las aves, ¡pum! Se llenó el mundo de aves. Que vengan las aguas, ¡pum! Y aparecieron los mares con su boca. Ese Dios soberano, dueño del universo, al ver esta raza caída, que Él le dio todo allá en el huerto, y se rebeló contra Dios, y provocó la muerte espiritual de la raza humana. Nacemos con una herencia de muerte. Ese Dios decidió enviar a su Hijo, y el Hijo decidió venir a que le escupieran, a que le dieran bofetadas, tú imaginas, es que cuando tú te imaginas a un hombre flaco como lo pintan, que yo estoy seguro que un día es un cuadro, porque en la Edad Media y en la Edad se puso de moda que tú seas así, los ungidos se pasaban, no comían, se pasaban ayunando, ¿verdad? Y era como espiritual, ¿verdad? Pero Jesucristo era un hombre de trabajo, se crió trabajando con el papá de carpintero. Me imagino que sería un hombre fuerte, pero como no hay retratos de Jesús ni hay esculturas de Jesús, pues los pintores que lo pintaron y los escultores de la Edad Media, ¿verdad? Y del Renacimiento, lo pintaron pues como enjuto. Ya estaba muerto, el que pintan ahí estaba muerto antes de subirlo a la cruz. Pero ese Dios todopoderoso, caminando, aceptando los insultos, pudieron que poner a alguien a ayudarlo a cargar la cruz porque Él se hizo humano. A Él le dolía. Cuando estaba allá dijo, tengo sed. A Él como Dios, a Dios no le da sed. Pero Jesús se humanó. Voluntariamente. Le dieron azotes, Dios siempre le escupieron, me imagino. ¿Qué no harían con Él? Clavos en las manos, en los pies, corona de espinas. Desnudo casi allá arriba, todo el mundo mirando su cuerpo casi desnudo con un taparrabito ahí. Por amor. Entonces, ese Dios tiene tanta misericordia que no solamente paga, sino que le envía el Espíritu Santo, que es cuando nace la iglesia, el día de Pentecostés. Es necesario que yo me muera para que venga el Consolador, que estará con ustedes para siempre. Jesús no estaba en todo el mundo, estaba donde estaba porque estaba humanado. Si estaba en este pueblo, no estaba en el otro, porque se había hecho hombre, se había limitado. Pero el Espíritu Santo está aquí y en todas partes, porque es Dios Espíritu. Y habita en el corazón de todos los cristianos, no importa la cultura. Y eso es un regalo. La Biblia le llama gracia. Gracia, no se puede pagar. No lo puedes pagar. Solamente creer y recibirlo y darle gracias a Dios. Pero ¿qué debe de producir eso? ¿Qué debe de producir el que yo no vaya al infierno a estarme quemando por los próximos 50 millones de años, gritando de dolor, que es el infierno eterno? El infierno es eterno igual que la gloria. Y Dios me saca del camino de muerte, por el Espíritu Santo me convence de pecado, me elige, me convence de pecado, me perdona mis pecados, me hace miembro de la familia de Dios y camina conmigo todos los días, y después de la muerte me lleva a su presencia. ¿Qué debe de producir eso? ¿Un religioso? ¿Bautista? ¿O un hijo agradecido? ¿Qué ustedes creen? ¿Debe de producir transformación? ¿O yo vengo a cumplir el domingo por la mañana a la iglesia y ya? ¿Es eso? Yo vine aquí y le voy a dar hasta entre el pelo a todos ustedes. Porque... No.
Yo me estoy incluyendo también en todo eso que estoy predicando. En Génesis nos habla de la gloria de Dios en la creación. Y Génesis del 1 al 12 habla, lo vamos a leer para que ustedes vean el Dios en que hemos creado, que hemos creído, ¿verdad? Ustedes vean. En el principio creó Dios, Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. Lo da así como decir, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? ¿Lo creó? Bueno. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya había tierra, pero no había ni luz ni nada. Bueno, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Ya había tierra, ya había luz, y había agua, porque separó Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Es decir, separe los mares, diferentes mares que hay. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y mañana el día segundo. El agua estaba toda amontonada aparentemente en la atmósfera, y Dios la separó, la agua líquida y agua allá. Todas esas nubes que usted ve, eso es agua. Eso es agua, son millones y millones de galones que hay allá arriba en el cielo, ¿verdad? Pero Dios lo puso uno abajo. Y versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces viene aquí como un paréntesis y empieza a hablar en plural. Dios, hizo Dios, y aquí va a hablar de la creación del ser humano, y habla en plural. Hijo, Padre y Espíritu Santo. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. No dijo haré al hombre, hagamos al hombre. Se usa el plural solamente cuando es más de uno. Está hablando de que en la creación del ser humano estaba la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Que mucha gente pinta el pecado original como un pecado sexual entre Adán y Eva, y eso es un disparate, porque Dios le dijo fructifíquense y multiplíquense, y los hombres no somos ni amibas ni bacterias para dividirnos por fisión venaria. La única manera en que se reproducen los humanos es uniéndose sexualmente. Así lo que le dijo a Adán y Eva, únanse y produzcan hijos. Eso es lo que le está diciendo ahí. Así que el sexo es un invento de Dios, claro. Dios lo establece dentro del matrimonio. Después eso es otra enseñanza más. Pero entonces vemos a un Dios creando. Y cuando va a crear al hombre hay un paréntesis.
es el único. Hemos ido hablando del mar, de los peces, de las serpientes, de los árboles, de las bestias de la tierra, los árboles, todo vida. Pero cuando llega acá, hace un paréntesis, dice: ahora hagamos al hombre a nuestra. Del único que dice vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, es del ser humano. Por lo tanto, el único ser creado que tiene un espíritu que trasciende esta vida es el ser humano. El único ser creado con espíritu a la semejanza de Dios, que es espíritu, es el ser humano. Por eso cuando muere Cristo, muere por los humanos, que vayan a la gloria, los que son de Él. Esto es la soberanía de Dios, y el Espíritu Santo es el que se encarga de escoger a quién, ¿verdad? Eso está en la soberanía de Dios. Entonces, vemos que ahí, que lo he dicho muchas veces últimamente, cuando uno muere, hay murió el perro y quedó ahí. Uno tiene espíritu, pues quedó ahí, se pudrió ahí, murió el caballo, la vaca, la serpiente, la cucaracha, el león, el tigre, pues ahí está, murió. Eso va a convertirse en abono para otras plantas, unas plantas después, y eso. Ese cadáver, igual que el de uno también. También se descompone el nuestro, el cuerpo. Pero cuando tú mueres, hay una separación de eso que es eterno, que es el espíritu. Que lo que sea es la semejanza con Dios, es que tú tienes un espíritu que ningún otro miembro de la creación tiene. Por eso es que al ser humano es que se le prohíbe lo del árbol de la vida que violó Dios, Adán y Eva violaron el mandato de Dios, y le dice que el desobedecer a Dios provoca la muerte espiritual. Estaba hablando de la muerte. No dice la muerte espiritual, pero vemos que implicó la muerte espiritual. Lo dice después en el Nuevo Testamento. Que por un hombre llegó el pecado al mundo y pasó la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Pero Adán y Eva no se murieron cuando pecaron de cuerpo. Su espíritu murió instantáneamente. Y pasó la muerte a toda la raza humana, esa muerte. Su cuerpo, ellos siguieron viviendo, cientos de años vivieron después del pecado. Así que lo que estamos hablando es que cuando nosotros venimos aquí y nos acercamos a Dios como pueblo, estamos hablando de una relación espiritual. Estamos hablando que es el único camino que puede impedir que nosotros paguemos el precio del pecado, que fue la sentencia de Dios. El único camino es que lo que Dios envió para romper esa maldición sea verdad en nuestra vida. Y el que Dios envió para romper la maldición del pecado tiene nombre. Se llama Jesucristo. Dice: y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso está en la Biblia. Que por un hombre entró la muerte al mundo, y la muerte pasó, está hablando de Adán, a todos los hombres. El primer Adán nos produjo la muerte espiritual. El segundo Adán, como se le llama a Jesús, nos dio la esperanza de vida y la seguridad de vida. Así que ser cristiano no tiene nada que ver con ser bautista. De hecho, cuando Jesucristo muere, viene el Pentecostés. ¿Verdad? Ya se reúnen los que, como dijo Dios, se reúnanse en un lugar a esperar la venida del Espíritu Santo. Y fueron como 120 personas y se metieron en una segunda planta. No sabían lo que era el Espíritu Santo porque nunca había venido, ni los profetas tuvieron el Espíritu morando en ellos. Los profetas se les soplaba el Espíritu para que cumplieran su ministerio, pero el Espíritu no podía morar en nadie hasta que Cristo no muriera. Eso lo dijo el mismo Jesús. Les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador sobre ustedes. El Consolador es el Espíritu Santo. Así que cuando aquella gente se reúne, van a experimentar algo que la raza humana no había experimentado jamás, que es
ser morada de Dios en el Espíritu. La iglesia, dice Dios, dice la palabra, es morada de Dios en el Espíritu. Dice la Biblia en Efesios, es un edificio que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Somos algo especial. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, no, pues mira, aquellos son bautistas, aquellos presbiterianos, aquellos católicos, aquellos por allá son, yo no sé qué por allá. No, todo el mundo tiene un nombre, cristiano. Las denominaciones se inventan después del segundo siglo. Todo el mundo eran los cristianos. Se reunieron y compartían de todas las cosas. No había ninguna necesidad. Se ayudaban, estaban bien unidos, unánimes, juntos. La iglesia, que es lo que produce el Espíritu Santo en la iglesia. Unión, amor por los hermanos. Y el Espíritu Santo también es el que nos santifica. Quiere decir, no solo nos santificó cuando nos convertimos, que eso es una manera de santificación, somos ya cristianos, hijos de Dios, sino que en el caminar, en el estudio de la palabra, en las experiencias de la vida, ¿verdad? Nos va haciendo sentir, caramba, yo no puedo seguir haciendo esto porque a Dios no le gusta, estudiando la Biblia, en una clase bíblica, una predicación del pastor, ¿verdad? En el caso mío, yo tenía un hábito, y eso lo he dicho aquí en mi testimonio, yo no puedo dar el testimonio de ustedes porque no lo conozco. Tengo que dar el mío, yo era alcohólico. Me convierto al Señor. Pero la sed no se me quitó. Yo seguí un tiempo, donde yo iba a la iglesia, pero todavía me iba a dar el trago con los amigos. Le viene el Espíritu Santo a tratar conmigo. Y viene una lucha. Ahora viene lo que queremos predicar hoy. Los cambios, las transformaciones, son peleas espirituales. Donde tu carne te va a decir, te vas a meter a la religiosa. Y los amigos míos me lo decían. De que no vienes más a beber, muchachos. De eso, así que tú eras mejor antes, porque tú compartías con nosotros, ahora no vienes, y esto y lo otro. Porque la gente quiere jalarte para abajo, que te vayas para el infierno con ellos. A muchos que yo les decía en la universidad, imagínense, yo profesor de ciencia, director de departamento en la Universidad Católica, y yo compartirle a mis compañeros profesores que yo estaba yendo a la iglesia, que yo me había convertido y eventualmente que yo iba a renunciar para dedicarme al ministerio. Y para los que estudiaron ciencia, sabe que a nosotros se nos entrena para creer que somos hijos de los monos. Y que somos productos del Big Bang, que no fue que Dios creó nada, eso fue que había toda la materia del universo estaba en una bola bien grande, y y explotó. Y ahí salieron las galaxias, las estrellas y todo. Y ahí por casualidad quedó un planeta a la distancia exacta del Sol, por casualidad con agua que es imprescindible para la vida, que no tienen otros planetas del mismo sistema, por casualidad lo suficientemente lejos y con una cubierta atmosférica iónica que desvía los rayos cósmicos que son mortales, ¿verdad? Y por casualidad con un montón de agua que ningún otro planeta tiene, y por casualidad con una atmósfera que tiene los gases, oxígeno, nitrógeno y carbono que son necesarios para la vida, y por casualidad, y siguen las casualidades. Se necesita más fe para creer en eso que para creer en Dios. Y por casualidad, el nitrógeno, el oxígeno, el carbono decidieron unirse y formar una molécula de DNA, que es un tronco de molécula bien complicada y bien larga. Y esa molécula de momento dijo, caramba, yo me voy a hacer un organismo celular, estoy cansado de ser molécula ya. Y por casualidad, de unas moléculas de DNA que se formaron por casualidad, porque eso no existe en la naturaleza, si no se forma de vida. La vida produce DNA, pero lo muerto no.
en un mar que, según describen los científicos, estaba en etapa de desarrollo la Tierra, estaba llena de volcanes por todos lados. Así que debe haber estado el azufre en el mar. El mar es tóxico ahora. Todas las células tienen que tener una membrana. Porque el ambiente externo al interior de la célula es venenoso para todos los organismos vivos. Búsqueme un organismo, hasta los virus tienen una capita que los cubre, que es lo más sencillo que usted puede encontrar. Tienen su forma. Y entonces esa molécula que se formó por casualidad, en vez del azufre del agua, la salinidad y todo lo que ahora mata todavía a la célula, pues esa no lo mató. Y caramba, tengo que reproducirme, deja hacer más DNA para hacer más copias de mí mismo y empezar una especie por casualidad. Pero como lo que está explicando eso es un doctor en ciencia, en la universidad, pues los estudiantes, aún los que van de la iglesia, dicen, pues la verdad es que el pastor dice que Dios creó, pero yo sé más que eso. Pero yo vengo de allá. Yo vengo de allá. Y entonces viene ese impacto sobre mi vida. Empieza la lucha. Y vienen las decisiones. Esa segunda, como digo yo, dije, la primera experiencia de conversión, la segunda experiencia es convertir el yo. Sí, que una cosa es convertirme a Cristo y otra cosa es que transformar el yo. Las decisiones dolorosas. Que dice la Biblia, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y arráncalo de ti. Si tu brazo es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. El Señor no te está hablando de que tú te mutiles. Esos ejemplos extremos. Está hablando de guerra, de luchas espirituales. No es que tú te vayas a arrancar un ojo porque tú miraste a una mujer que no era la tuya, pues me saco los ojos para no ver más mujeres. Ahora camino con un bastón por ahí y un lazarillo. Lo que quiere decir el Señor es, no te entregues al pecado sin luchar. Sé humilde. Dios no te va a dejar. El Señor, yo tengo esta debilidad y yo quiero cambiar. Y Dios dice, no, pues tú tienes debilidad. No, pues si todos los que estamos tenemos debilidades, todos somos imperfectos. Es que el único perfecto es Dios. Pero viene el espíritu quebrantado, que dice, yo no quiero ser un número más los domingos por la mañana. Yo quiero honrar tu nombre, Señor. Señor, yo quiero que cuando tú me mires, sonrías. Como cuando uno llega de la escuela con el report, le decían antes, el reporte de notas, ¿verdad? Pues nosotros cuando yo me criaba en Puerto Rico, antes, todavía la generación antes que yo, lo quisieron americanizar y se usaban muchos términos en inglés en las escuelas. Y el reporte de notas era el report, no era reporte. Me van a dar el report. Era una hojita así que tú la abrías, ¿verdad? Y la alegría cuando los papás, cuando uno llegaba, ve. Que cuando vea el report, Señor, que me conoce y no necesita mirar ninguna nota, diga, mi hijo me ama. Tiene este problema, pero no se da por vencido. Tiene esta debilidad, pero reconoce que tiene que cambiar. Es humilde. Me ama, verdaderamente me ama. Porque la ley existe y es buena, pero revela el carácter de Dios, pero ya no me puede condenar. Ya no me puede condenar, porque la cruz, la sangre de Cristo me libró del pecado y de la muerte. Precisamente la salvación es librarme de las consecuencias del pecado y de la muerte espiritual. Esa fue la razón. Sí, entonces murió y yo me quedé igual. Y los cristianos estamos
Si somos pecadores, pero nos seguimos yendo para el infierno, pues entonces, ¿cuál es la razón de la muerte de Cristo? Si no logró nada. Si así era antes de Cristo, el que no pecara era bueno y el que pecara. Lo que pasa es que la Biblia dice que todo el mundo pecaba y que no había ni uno bueno. Pues dice, ya desde antes, desde el momento de Adán, cuando faltaban quizás miles de años para que Moisés naciera, miles de años, ya Dios le dijo que si pecaban, morían espiritualmente. Así que la muerte antecede a la ley. La ley vino cuando Moisés. La muerte desde Génesis. La muerte espiritual. Así es que Cristo quitó de en medio esa incertidumbre, ¿verdad? Los que conocemos la gracia, decimos gracias Señor porque soy tu hijo. Gracias Dios porque no me dejas, Señor. Gracias porque me ayudas. Gracias porque me ayudas a cambiar. Gracias Señor porque a pesar de mis debilidades, tú eres mi Señor y estás conmigo, porque Jesucristo le dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los quitará de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Así que nosotros llevamos nuestras luchas al trono de la gracia, como hijos. No lo puedo llevar a la ley, porque la ley me condena, pero no me puede salvar. Por eso que dice, si no hubiera ley, no se podría inculpar de pecado a nadie. Si no hubiera regla, hay países, me dijeron a mí, yo no sé si por ahí hay una hermana que vive en Alemania. A mí me dijeron que en las autopistas de Alemania no hay límite de velocidad. ¿Dónde está la hermana por ahí que vive en Alemania? ¿O fue en el primer culto? ¿No está por aquí? No hay, yo viví 3 meses allí. No hay límite de velocidad. No hay límite. En Alemania tú puedes ir a 100 millas por la autopista. Pues no te puede parar un guardia. Usted va a 90. Pero es que aquí no hay límite, guardia. ¿Cuál ley usted me va a aplicar? ¿Entiende? Pues la ley me señala el pecado. Mira, no adulterará, no es esto, no deseará a la mujer ajena, no envidiará, no mentirá, no esto y lo otro, no adulterará, lo que sea, ¿verdad? Me lo señala. Pero ¿y qué pasa después? Y si yo miento, que menciona ahí, o yo adultero, o yo robo, ¿qué me dice la ley? Pues condenado. Porque nadie ha pagado si la ley está sin Cristo, nadie pagó mi culpa. Ahora, como hijo de Dios, yo tengo la confesión como hijo. Señor, tengo luchando con esto y yo sé que a ti no te gusta, Señor. Yo sé que no va en contra de tu palabra y tú das la batalla desde adentro, con el Espíritu Santo que te ayuda aquí adentro. Pero hay que tener esa segunda experiencia de transformación. Porque Dios es santo. Nosotros no. Somos santificados. Pero nosotros no. Así que la lucha con el pecado, sí, qué bueno sería que cuando usted pasa al frente aquí, ya no va a fallar más en la vida, porque usted se convirtió. Ahora usted es como un ángel. Y ya no alguien le hizo algo y pasó y le metió una bofetada. A mí, no, porque a mí ya no me da coraje, porque yo soy como los ángeles. Y vino el vecino y cogió el zafacón de la basura y lo tiró por encima de la verja al patio suyo. No, a mí, yo no tengo coraje con el vecino porque yo soy cristiano. Mira. Los cristianos podemos enfadarnos, lo que no podemos odiar y quedarnos así enfadados. Tenemos que llevar el enojo a los pies de Cristo. Y hay gente que tiene la facilidad de sacarte el mostrito. Pero cristiano, yo venir a pararme aquí, pues tuve un problema con Enid. O tuve un problema con Pedro. Y yo pararme aquí, y cogen y yo le ganas de matarla. A predicar.
Y si dice, ¿qué tú estás predicando ahí? Estoy predicando del amor de Cristo. Ajá. Oye, y estoy predicando que Dios aborrece el pecado. Ajá. Y esa ira que tú llevas adentro, ¿qué estás haciendo con ella? Señor, pues tu Biblia dice que tengo que perdonar. Pero verdad, tú sabes que si yo sé todo lo que tú quieras, que yo te conozco. Pero sigo diciendo que tienes que perdonar. Y es difícil, sí, tienes que ir a pedir ayuda a los pies del Señor. Señor, yo sé que tu palabra me dice que yo no debo estar, pero tengo esta ira adentro, Señor. No es que tú vas a decir, yo no la tengo, porque entonces se convierte en írado y embustero también. Tiene dos pecados en vez de uno. Señor, tengo este enojo. Ayúdame, yo sé que a ti no te agrada que yo tenga esto, pero tú conoces que soy humanamente débil, Señor, y necesito que tú me ayudes. Pon a mí espíritu de misericordia y de perdón, etcétera, etcétera. Y usted lleva a los pies de Cristo. Termino diciendo, no puede haber unidad en la iglesia si no hay sinceridad de corazón. El Espíritu tiene que tomar control, como tomó al principio, para que podamos ver a los demás como miembros de la familia de Dios, por encima de sus características personales. La Biblia dice que la iglesia, cuando recibió el Espíritu Santo, estaban unánimes y juntos y compartían todas las cosas. El Espíritu produjo un cambio en lo que es típico de los humanos, que si me llevo con aquel no. Aquella iglesia, todo el mundo estaba como si fuera uno solo. Fue la primera vez que vino el Espíritu Santo sobre los seres humanos. ¿Sabe qué ocurre cuando estamos enojados unos con otros? ¿Sabe qué estamos demostrando? Digo, aquí gracias a Dios nunca hemos tenido una división en 49 años. Pero yo sé que ahí puede gente que no se lleve con otro y cosas así. Somos humanos. Pero hay que orar. Y los hábitos que uno tiene malos. Y la manera en las relaciones familiares. Y los pecados ocultos que tienen que ver con la pornografía, que tienen que ver con el adulterio, que tienen que ver con esto. Y los vicios. Tengo esto y yo hago esto todavía, hago esto por allá. Y las mentiras y los robos en los negocios, ¿verdad? Vendo algo, vendo autos, o vendo neveras, o vendo casas, y si me costó 10,000 pesos, pues digo que me costó 15,000 para podértela vender en 20,000. Pero te estoy mintiendo. Pero todo el mundo lo hace, porque todo el mundo es esclavo del pecado. Seguro que sí tienes razón. La gente, en los negocios se da mucho eso de la mentira, y se ve como legítimo, pero Dios lo dice, no puedes mentir, excepto si estás en negocio. Bueno, no puedes mentir, es un pecado, pero al gobierno sí le puedes mentir en las contribuciones. Ahí puedes poner hasta el perro de dependiente, porque es para el gobierno. El income tax, uno sí, ¿verdad? Hay que inventarse embuste. Eso es pecado. Dios no hace excepción del pecado. Yo recuerdo cuando una vez vino uno, me dijo, pastor, mi esposa es bien difícil. Bien difícil, llevamos un año casados, tenemos una guerra. Pastor, pero yo he conocido una hermana, que esa hermana, eso es lo más dulce que hay. A lo mejor le esperaba que decía, pues divórciate de tu mujer y cásate con la hermana esa. Y yo, ¿tú me estás pidiendo permiso para adulterar? Porque eso es adulterio. Eso es adulterio. La Biblia no dice, si no se entiende, entonces sí puede, ¿verdad? Ese es el problema. La bendición y el problema de nosotros es que Dios no cambia. Es una bendición porque un Dios que hoy amanece de un humor y mañana de otro. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Yo voy a terminar. La salvación es eterna y es cuando tú reconoces que eres pecador y le entregas tu vida a Cristo. Por ahí se empieza. La transformación posterior dura toda la vida. Y es cuando tú confrontas tus hábitos, costumbres, lo que sea, con la palabra.
o el Espíritu demuestra que algo que haces no está bien. Y entonces viene la lucha por la transformación como hijo de Dios. Yo quiero pensar por la primera parte. ¿Hay aquí alguna persona que todavía no le ha entregado la vida a Cristo? La Biblia dice que a todos los que los reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, Él le da el derecho de ser hijo de Dios. Confesar los pecados y creer en su nombre. Y yo voy a preguntar, si tú estás aquí, dice, pastor, hoy es mi día de yo comenzar. Tengo cosas que cambiar y cosas que, luchas internas, pero yo quiero reconocer que soy pecador y quiero entregarle mi vida a Jesucristo. Y si usted quiere hacer eso hoy, levanta su mano allí donde está. Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dijo, yo no vengo a buscar santos, vengo a buscar pecadores. Alguien levanta la mano y le dice al Señor, Señor, te entrego mis pecados y mi vida en el día de hoy. Yo quiero salir de aquí sintiéndome perdonado y sintiéndome tu hijo, sabiendo que soy tu hijo. Alguien levanta su mano y le entrega la vida a Cristo, públicamente como manda la Biblia. Hay alguien que toma esa decisión. Bien, hay alguien que ya es cristiano y viene a la segunda parte, ya pasó la parte de la conversión, pero está en luchas. No voy aquí a hablar de las luchas que son, de cosas que sabe que tiene que cambiar en su vida. Y quiere humildemente pasar aquí al frente y decir, Señor, te pido que me ayudes a terminar con este aspecto de mi vida, transformar este aspecto de mis hábitos, mis costumbres, lo que sea. Y usted se para por ahí, humildemente. ¿Hay alguna persona que hoy va a pasar acá a pedir eso? Ella quiere oración. Freddy. Ella quiere oración, quiere presentar su vida para que Dios haga cambios en su vida. El hermano también. Pase por acá también, al lado de ella. Vienen más personas pasando por aquí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por el día. Gracias por estos hermanos que hoy, Señor, humildemente acuden a tus pies para pedirte, Señor, que tú pongas tu mano en lo que ellos te están presentando, Señor. Ellos cada cual sabe lo que te está pidiendo. Señor, bendícelo, Señor, y mueve tu mano hacia ellos, Señor, con misericordia. Con relación a los demás, Señor, llévanos con paz. Y que tú nos sigas hablando aún después de salir de este edificio. Llévanos, Señor, en tu nombre a donde vayamos, nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.